Hola, yo soy Diana Castañeda. Hola, yo soy Lorena López y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante para nuestra sociedad como lo es el papel del humanismo cristiano en el proceso de emancipación de los colectivos afrodescendientes en Colombia. Así es, compañera. Y es que esta comunidad ha sufrido tantas condiciones inhumanas desde los años 1500, donde cerca de 150 y 200.000 afro ingresaron a nuestro país por el puerto de Cartagena, posteriormente para ser distribuidos por toda Colombia, además de los países vecinos como esclavos de la época de la colonización. Exacto, compañera. Hasta que en 1810 Cartagena prohibió la importación de esclavos. Más o menos para 1816 se abolió la esclavitud en Antioquia y aproximadamente para 1819 se estableció el objeto de la emancipación total, aunque pues de forma paulativa, ¿cierto? Desde esta época hasta la actualidad ha sido bastante la transformación social que ha vivido esta comunidad afro en nuestro país, pero es muy importante resaltar que se han venido unificando, ¿sí? Que han logrado organizarse en movimientos, asociaciones, en colectivos y pues lograr el reconocimiento de sus derechos, ¿cierto? Derechos como la libertad, la educación, derechos de salud, derechos políticos. Y precisamente la participación en estos colectivos ha posibilitado a aquellos jóvenes el posicionamiento, no solo como una esencia o un lugar en especial al que pertenezca, sino como puntos de identificación dentro de un proceso o discurso histórico y cultural, donde se muestran enormes luchas y esfuerzos, tanto individuales, familiares y comunitarios, en este caso el acceso a la educación superior, donde ha sido precedida por un sinfín de luchas inmensas contra la marginalidad, la exclusión y la violencia en territorios de origen. Realmente es muy motivador y admirable la lucha de esta comunidad. Y uno de sus más grandes logros es la Ley 70 de 1993, por medio de la cual el Estado colombiano reconoció los derechos específicos pues, de los colectivos de estudiantes afro, así como estos espacios de resistencia y subjetividades políticas. Pero sería muy interesante que además de todos los actores que han intervenido en este contexto, analicemos un poco más a fondo el papel que ha jugado el humanismo cristiano en este largo proceso emancipatorio de los colectivos afro en Colombia. Referente a esto, la doctrina social de la Iglesia ha desarrollado ampliamente cuatro principios: dignidad a la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Estos son conceptos muy diversos y cada uno con su tradición en particular, que no siempre es claro cómo debemos entenderlo. El hecho de que los principios sean sociales significa que la Iglesia los debe reconocer o los reconoce como propios de toda sociedad y no solo como una sociedad en particular, o que sea buena, justa o cristiana, propuesto como ideales o modelos que según los cuales deberíamos ser o deberían ser ordenados para la sociedad. En cuanto a la Iglesia Católica ordenada en la autoridad del Vaticano, son muchas las acciones pastorales de contenido netamente humanista, pero también debemos tener en cuenta la insuficiencia de recursos económicos, ¿cierto? Pero pues sobre todo la sectorización de apoyo de las comunidades por razones de vinculación religiosa o eclesiástica o por adoptación de metodologías de trabajo social. Es necesario recordar que en el marco de la esclavitud, la Iglesia Católica tomó algunas disposiciones con el fin de evangelizar a aquellos negros africanos, como fundamento de la cultura europea hispánica. El catolicismo fue impuesto a aquellos esclavos con el fin de borrar toda marca de identidad. La cristianización en los negros era una obligación moral, era una obra considerada como salvadora y civilizadora. El ser afro estaba o era estar condenado a la perdición eterna. Así pues que al sacarle, entre comillas, de ese oscurantismo, significaba que podía tener una opción o una posibilidad de la salvación o de ser salvado. Exacto. Y después de la independencia y la abolición de la esclavitud, la Iglesia Católica nunca prestó atención a la pastoral, particularmente que tuvieran en cuenta el pasado histórico, ¿sí? Las culturas, la condición misma de olvidados, de invisibilizados de los afrocolombianos. Al contrario, siguió apoyando el Estado, o sea, en el mismo proyecto.
de dominación cultural como antes. Es más, fue necesario esperar más de un siglo para que con el Concilio Vaticano número 2, aproximadamente para 1962, 1965, una parte del clero proclamara el verdadero mensaje cristiano, un mensaje libertador que predicaba la justicia social y la igualdad entre los hombres ante Dios, sin importar su raza, su color, su procedencia, la tolerancia, el perdón, el amor de Dios y del prójimo. De ahí la aparición de movimientos conocidos como la teología de la liberación y pastoral afrocolombiana. Las principales congregaciones de la pastoral afrocolombiana son el Instituto de Misiones de la Consolata, las Misioneras Colombianas del Corazón de Jesús, las Hermanitas de la Anunciación, las Terciarias Capuchinas y las Salesianas. Gracias a ellas se logró crear el Centro Afrocolombiano de Espiritualidad y Desarrollo Integral, CAEDI. Tradicionalmente las actividades de la pastoral afro han sido desarrolladas de forma benévola y gracias a la iniciativa de sacerdotes y misioneros de origen africano, así como a la cuarta labor de la Conferencia de Religiosos de Colombia, la cual se desarrolló su propio equipo pastoral a través de la Comisión para la Vida Religiosa Afrocolombiana. Una de las actividades que los misioneros y misioneras en Colombia han implementado en los lugares de misión, pues desde sus orígenes en todas las latitudes, han sido la misión educativa. Hoy la realidad ha cambiado, pero la dimensión educativa de la misión con una pedagogía y una espiritualidad típicamente misionera y de consolidación, de liberación continua, pues, y tal vez activa, creativa y exigente. Y eso refiriéndonos solo a la educación formal, porque pues también debemos tener en cuenta que la educación informal y la formación general de las grupos de esta cultura se da también sin aulas, sin tableros, sin computadores, sin tecnología, pues alguna, en común con todo este proceso evangelizador. Para concluir, la comunidad afrocolombiana se encuentra en un proceso de reafirmación y reivindicación constante de sus derechos. El espacio religioso se ha convertido en tribunal a través del cual el discurso identitario se actualiza constantemente, trascendiendo las necesidades puramente espirituales y llegando a concretarse en un espacio visible y de reconocimiento ante el otro. El humanismo cristiano se constituye como un espacio importante debido a su prestigio y su presencia en la sociedad colombiana, lo cual permite que sean bien recibidas en ella los diferentes elementos fundantes de la cultura afrocolombiana. En consecuencia, sería interesante que estas acciones sociales que comprometen a la comunidad afrocolombiana tuvieran mayor repercusión en el medio académico. O sea, en este sentido, nos referimos a que consideramos que sean necesarias acciones más efectivas, ¿sí? Que den respuesta a las comunidades, mayor visibilidad, voz y voto, a todas estas personas que pues, en las esferas tanto académicas como sociales, muchas veces son invisibilizadas, ¿sí? O sea, que mediante la participación activa en asambleas, en consejos estudiantiles, en congresos, o sea, con acciones proactivas que finalmente nos conduzcan a la construcción de diálogos realmente democráticos, ¿sí? Y hacedores de una nación incluyente, tolerante de la diversidad, que se interesen por contribuir a la lucha contra el racismo en todos los ámbitos de la sociedad, en donde todos y todas puedan gozar de sus derechos. Muchas gracias.